Todavía se está viendo, no tiene modo presentación, ¿verdad? Ahí aparece una que dice rutina y vida cotidiana de los adolescentes. Te aparece eso, pero todavía no tiene el formato de presentación, ¿verdad? A ver allí. Ahí se está viendo ya la primera, dice rutina y vida cotidiana de los adolescentes. ¿Sí se ve? Sí, sí se mira. Ah, ok, Brisa, muchas gracias. Bien. También. Ok. Am, Algo que tanto Miguel cuando estaba en campo con nosotros, como algunos de los compañeros eh, Que que han, antes. que han asistido a trabajo de campo y a investigaciones vinculadas con jóvenes de secundaria y de preparatoria, han podido observar que, pues que la gran problemática que se genera de violencia en las escuelas está vinculada, por un lado, con el currículum de las escuelas, ¿sí? Porque el currículum no se ajusta a los niños tienen que ajustarse al currículum. Y la calidad de la escuela primaria es adecuada. El gran problema de la escuela primaria es que el diseño del currículum es un diseño para un niño estándar nacional que no corresponde con nuestros niños en las zonas vulnerables y en riesgo, que se encuentran con problemas de violencia intrafamiliar, de violencia en el barrio o en la colonia, que tienen problemas de alimentación, de vivienda, de vestido. Entonces, ese currículum que se plantea es un planteamiento, digamos, un tanto con una visión de clase media y con un niño que tiene un interés genuino e importante por aprender y eso no es realmente lo que sucede con más o menos entre el 60 y el 70% de los niños de este país que viven en pobreza, ya sea en pobreza extrema o en miseria o solo en pobreza patrimonial o algunos en pobreza eh, alimentaria. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que genera violencia en las escuelas. El otro elemento que genera violencia en las escuelas es la falta de entendimiento de los profesores que pertenecen a una generación que nació a finales del siglo XX, ¿no? Entre los años 80 y 90, que son los que están ahí con 5, 10 o 15 años de antigüedad en las escuelas primarias y secundarias, pero el abismo generacional entre ellos y estos niños que tienen frente a ellos, que tienen entre 12 y 15 años y están en la secundaria, pues el abismo es enorme porque a ellos todavía les pusieron chupón cuando eran pequeños, a estos no, a estos les dan el teléfono celular y desde muy pequeños comienzan digamos, a utilizar eh, el teléfono celular como un sistema de recompensa, como un sistema de control de estrés, de disminución de la ansiedad, de acompañamiento, de sentirse acompañado. Entonces, el teléfono comienza a formar parte de todos los procesos de socialización del niño, que es muy diferente el chupón al teléfono, porque el chupón lo único que hacía era estimular las glándulas salivales, generar un juego dentro de la boca que hacía que el niño se calmara. No, pero ahora el teléfono es totalmente comportamiento social. Entonces, el asunto de esta conferencia es precisamente el examinar esas dinámicas de conexión, fragmentación y volatilidad en las relaciones interpersonales de los adolescentes contemporáneos. Estamos hablando del niño que está en segundo y tercero de secundaria y que va hasta la preparatoria, ¿no? Y revisar alternativas de prevención de riesgos psicosociales y proporcionar un marco comprensivo precisamente para los psicólogos sociales y bueno, para las educadoras también, pues, ¿no? Para
que tratemos de entender cómo es que se constituye, cómo es que se elabora, cómo es que se desarrolla a través del tiempo ese joven con el que nos encontramos frente a frente en las aulas de secundaria y en las aulas de preparatoria, ¿no? Que es un joven que nació de los 95 para acá. La mayoría de los que encontramos nacieron del 2005 al 2010. Entonces, estos jóvenes están, están ya diseñados y conformados con todo lo que son el uso de redes sociales y el uso de juegos de Internet, ¿no? Entonces, este es el orden que se propone. Primero ver el asunto de la identidad del niño, después revisar esa cuestión de la hiperconectividad y cómo estos dos elementos, o sea, tienen que ustedes ir conectando, cómo estos dos elementos primarios después van a venir a generar esas relaciones interpersonales efímeras. Y es gracias a esas relaciones interpersonales efímeras que se estimula el consumismo y la cultura de lo efímero, pues, ¿no? Para finalmente caer en un mundo total de incertidumbre. Porque a final de cuentas, en un mundo que está regido, como actualmente sucede, y que está diferenciado por los procesos de consumo, pues finalmente va a caer en esa concepción de futuro en la cual todo es relativo e incierto, ¿no? Entonces empezamos, ¿cómo creamos la identidad para después ir a finalmente, o sea, cómo me identifico yo y cómo la identidad es un proceso a través del cual me identifico yo con grupos sociales y me siento perteneciente a ese grupo social siguiendo varios elementos. Su mitología, muy importante su mitología, sus rituales, ¿sí? Y sus estereotipos. Yo a la hora en que me incorporo a un grupo social, es porque me voy a ajustar a esos criterios si quiero pertenecer, ¿verdad? Y sentirme protegido, sentirme en familia, sentirme que ese grupo me estima, me quiere, sentirme amado, querido, protegido dentro de ese grupo social, ¿no? Eh, entonces, en en esta modernidad líquida, como dice el doctor Bauman, en donde ya no existen aquellos criterios sólidos que conformaban el mundo desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, que es el inicio de los procesos de globalización y que esos procesos de globalización están vinculados con tres grandes revoluciones: la revolución política al caer el muro de Berlín, la revolución genética con la separación entre sexo y reproducción y la revolución de las tecnologías de la comunicación. En ese contexto, eh, comienzan a aumentar los niveles aumentan dos cosas: la velocidad con la que nos comunicamos y los procesos identitarios se multiplican. Ya no, por ejemplo, a nivel de lo que llamamos orientación, identidad y preferencias sexuales, que antes podíamos encontrar un grupo de 3 a 5 tipos, pues en la actualidad se multiplicaron y son pues bastantes cientos cuando multiplicas orientaciones, identidades y preferencias sexuales, y ahí se generan cientos de posibilidades como posibles grupos sociales en los cuales un adolescente se puede integrar, ¿no? Eh, entonces, en esa sociedad líquida, eh, las identidades están en constante cambio y son intercambiables, son de corto plazo, son negociadas. El joven
un muchachito que entra a la secundaria a los 12 años y sale de la prepa a los 18, en ese pequeño lapso de 6 años, habrá cambiado de grupo de identidad entre 8 y 12 veces. O sea, los grupos de identidad duran muy poco tiempo porque están vinculados con los modelos de manejo digital de los procesos de relación social. Pues no, entonces te relacionas socialmente con un grupo, cuando algo no te parece, pues nada más te sales de ese grupo y te vas a otro grupo a buscar procesos de identidad y de pertenencia, analizas sus rituales, analizas este, sus estereotipos, cómo se conforma su estereotipo, cómo se conforma sus rituales y en base a qué mitologías están ellos conformados, ¿no? Porque todos los grupos necesitan algún mito de origen, algún mito de conformación, algún mito de desarrollo. Eh, entonces, en los estudios de Crossetti, eh, se habla de 6 de cada 10 adolescentes que van a experimentar esos cambios a través de un periodo de 3 años. Y aquí estamos hablando de 6 entre la entrada a la secundaria y la salida de la preparatoria. Lo cual van a ver ustedes a un muchachito que de repente es Nemo, de repente está con otro grupo social y se tiene que tatuar y luego va con otro grupo y tiene que ponerse algún arete en la nariz y luego va con otro grupo que tiene otros tipos de rituales y de identificaciones que les llamamos, son los famosos mitos de identificación. Y entonces todo esto va haciendo que él vaya, pero va haciendo que él cambie a través del tiempo, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo él asume que la realidad es cambiante y el futuro es incierto a partir de esas experiencias de transformación identitaria. Entonces, y esto es bien importante, el que 3 de cada 10 niños van a experimentar lo que es una identidad difusa. El asunto, ahorita vamos a ver de la identidad difusa, es que los hallazgos que tenemos en psicología social relacionan la identidad difusa con un menor bienestar psicológico y con mayor ansiedad social. El, el, Y el 40% de los adolescentes tardíos experimentan una moratoria de identidad. Ahí está borrado, pero es moratoria. Vamos a ver esos términos. El, este modelo de identidad viene de investigadores canadienses liderados por Marcia, el apellido del investigador Marcia. Y él define la identidad en términos de dos componentes, el componente de compromiso y el componente de crisis, que son el componente de permanencia y el componente de entrada y salida, que es el de crisis, ¿no? Entonces, en la identidad difusa no tenemos o sea, cuando hay identidad difusa, el muchachito no establece un compromiso con un grupo social, brinca de un grupo social a otro, ¿por qué? Porque como no se ha relacionado, como no se ha sentido perteneciente a un grupo, no ha transitado a través de momentos de crisis. En la identidad hipotecada sí hay compromiso, pero la ¿Cómo identidad le hago? hipotecada es como le decía hace un momento a Lupita, que estaba platicando con ella, mm, que le decía yo que en la identidad hipotecada el asunto está que ese niño que asiste a la secundaria, que en tiempos pasados lo veíamos así con su moñito rojo, muy bien cambiadito, bien peladito, que sigue instrucciones de la maestra, porque casi no existen para empezar, ¿verdad? Pero esos niños, la mayoría de esos niños, los niños que no son contracultura, los niños que no contraargumentan, no desafían la autoridad, no desafían el orden, la mayoría de ellos van a tener una identidad hipotecada y se llama hipotecada porque está prácticamente comprada por los papás a través de incentivos que se le ofrecen al niño por ser un niño no conflictivo,
no desafiante, ¿no? Entonces, él tiene un compromiso, sí, mucho compromiso, pero es con la autoridad. Los compromisos, esos compromisos son con la autoridad. En el caso de la moratoria, como ustedes ven, de la identidad moratoria están en procesos continuos de crisis, pero no transitan por los compromisos. Hay una moratoria, entran a un grupo, se reconocen en el grupo y salen. Entran a otro grupo, se reconocen en el grupo y así están en ese proceso de ida y vuelta. Finalmente, pues está el logro de la identidad, pues, ¿no? Cuando sí hay compromiso y ya estás dentro de un grupo, te mantienes dentro de él, estableces compromiso con él, perteneces a él durante un año y medio, y luego va a suceder una crisis, ya no me entiendo, ya me peleé, ya no, rebasé los límites de los rituales, rebasé los límites de su concepción de identidad, y ya voy yo a salirme de ese grupo, ¿no? Entonces, la difusión de identidad tienen esas características los niños que están modificando, que están transitando de grupos de pertenencia o grupos de identidad a otros. Eh, este, y estos niños tienden a tener, una de las características fundamentales es que como transitan de uno a otro en este proceso de difusión, en algunos grupos algún criterio, algún ritual o alguna mitología los va a vincular con el consumo de drogas, ¿no? Sobre todo por la parte de que al estar transitando, pues eso implica que son jovencitos que son influenciables, que tienen poca autonomía, poco poder de decisión, andan buscando en dónde ubicarse para aferrarse a una serie de principios, pero en general saben que eso es muy difícil, pues porque ellos no tienen las habilidades, ¿no? Eh, y en el caso de la identidad hipotecada, es cierto, tienen menos probabilidad de consumir drogas, sí, pero están controlados, pues. O sea, ahí tienes la pérdida eh, total de la autonomía, son convencionales, rígidos, normativos. Entonces, esa identidad hipotecada les genera esa dificultad para establecer relaciones de intimidad. No sé, o sea, aquí en psicología social, intimidad no tiene que ver con sexo. Intimidad tiene que ver con relaciones íntimas. ¿Qué quiere decir? Con formas de relación social íntima en la que tú consideras al otro confiable, participativo y solidario contigo. Entonces, puedes compartir con él, con esa persona, elementos que no compartes con otras personas y que tienen que ver con tu propia historia y tu propia condición humana, pues, ¿no? Entonces, ellos, los de identidad hipotecada, los que están controlados por los padres, por los incentivos que los padres ofrecen, tienen este problema de tener relaciones de intimidad. Tienen compañeros, pero no tienen amigos. Y en la moratoria, algo que es importante, pues, es que ya allí, ya ellos, estos jovencitos sí tienen características que van vinculándose con los criterios. Dentro de cualquier grupo social hay estatus, hay jerarquías. Y entonces, dentro de la moratoria, ellos al llegar tarde van involucrándose, van estableciendo conexiones que les permiten en su momento adoptar esas características positivas del grupo, pero todo eso para lograr liderazgo, pues. Y el logro de identidad es precisamente cuando se entienden, son cooperativos e interesados en los demás y son niveles avanzados de comportamiento social. Eh, Cuando logras tu identidad es cuando ya
te colocas con un grupo y dices, ah, esto es lo que yo quiero, pero normalmente eso va a suceder después de la prepa. Eso va a venir si el niño tiene la ventaja y la posibilidad de acceder a la educación superior. Ese logro de identidad va a ser posible después de los 18. Ante ese, ustedes, los profesores de secundaria y de prepa, van a lidiar con ese percurso, con ese proceso que va de los 12 a los 18. Después de los 18 va a venir este asunto del logro de identidad, va a comenzar a fomentarse y normalmente se va a generar con grupos que tengan que compartan pues esos rituales, esos mitos y esos estereotipos que ellos recogieron del pasado y que en ese camino, en el transcurso de ese proceso, identificaron como los más ajustivos y adecuados para su propio desarrollo. Empezará allí el proceso, ahora sí, de pertenencia e identidad a un grupo logrando la identidad, ¿no? El, Entonces, es realmente difícil y es triste que en los estudios que se han desarrollado, que hemos desarrollado nosotros y que han desarrollado otros estudiosos como MacLean y McAdams, que tengamos casi a la mitad de, de los adolescentes con dificultades para crear una narrativa coherente de su identidad, o sea, de su identidad. O sea, eso es terrible, pues, porque comienzan a contarte que primero pertenecían a este grupo, pero no se acuerdan por qué se salieron ni por qué se enemistaron, pero sí se acuerdan de que alguien les caía mal y que finalmente en el internet les clausuraron esto, les clausuraron, lo sacaron de aquí, lo sacaron de allá y fueron a dar a otro grupo, pero no se acuerdan por qué llegaron a ese grupo tampoco. Entonces, hay una percepción, bueno, uno cuando los escucha, se ve que existe una visión muy líquida de su condición a través del tiempo, ¿no? Van navegando así como en un mar huracanado, con olas altas y lo bajan, así, porque no hay una narrativa coherente de su identidad, ¿no? Eh, Y la otra cuestión que es diferente es que 6 de cada 10 jóvenes tienen que presentar una versión idealizada de sí mismos en línea. De hecho, todavía en los primeros años de la licenciatura estamos batallando con eso, o sea, con el hecho de indicarles a los jóvenes que tienen que mudar la forma en que se presentan en las redes sociales porque ya van a ser profesionales y van a entrar al mercado de trabajo y en el mercado del trabajo esa versión idealizada no les va a ser muy útil para tener mayores probabilidades de ubicarse en un puesto o en un trabajo que sea de su preferencia, pues, ¿no? Porque porque se sienten presionados. ¿Pero por qué se sienten presionados? Por cuestiones de identidad, pues porque creen que si se idealizan de esa manera, si se ponen más güeritos o si se ponen ojos azules o si con inteligencia artificial se bailan tal o cual cosa, bueno, pues eso va a hacer que se acepten, ¿no? Pero todos esos son artificios, son artilugios de un proceso de identidad que se lleva a cabo a través de redes sociales. Entonces siempre hay que estar muy atentos como profesores, como investigadores, eh, como padres, que el niño está llevando a cabo dos procesos de socialización, uno vinculado con las redes y otro vinculado con lo presencial. Y hay un elemento en el centro donde están los presenciales en las redes sociales, o sea, que están los dos juntos ahí. Ese es el más complejo de todos, porque por acá juegan llevan a cabo juegos y están en contacto con otros y se socializan con esos otros y forman grupos con esos otros. Por acá está la escuela y están con los presenciales, pero hay un punto intermedio en donde están los presenciales en línea también, ¿no? Entonces, y ofrecen para ellos, para esos tres mundos, están ofreciendo ellos una visión idealizada, porque les cuesta mucho trabajo, pues, coincidir con tres grupos, pues, en el mundo sólido, nosotros teníamos un grupo de identidad
identidad y era presencial y estaba en el barrio. Y la mayoría de las veces ese grupo social pasaba del barrio a las escuelas, ¿sí? Y estábamos la secundaria, la primaria juntos, la secundaria juntos, la prepa juntos. Y cuando llegamos a la licenciatura, entonces sí sucedía un poco de dispersión. Pero aquí imagínense, desde el primer día estar trabajando con tres grupos sociales, con un proceso identitario difuso o moratorio, ha de ser bastante complejo para cualquier niño y seguro eso lo coloca en esa necesidad de idealizar. ¿Para qué? Para confluir, para poder integrar diferentes visiones de él mismo, ¿no? Eh, Entonces, y ya cuando comienzan a ser adultos, entonces comienza el problema de que tienen que abandonar grupos. ¿Por qué? Porque la multiplicidad de roles les comienza a generar problemas de ansiedad y de estrés, ¿no? Eh, Esta disonancia online y offline y la crisis de valores, pues es que cada grupo, si tú tienes tres grupos sociales, y esos tres grupos sociales en el tiempo uno van a trasladarse en el tiempo dos a otros grupos sociales, o sea que tú el grupo social virtual se va a mudar hacia otro grupo virtual y el presencial también lo vas a mudar porque te cambiaron de grupo, te cambiaron de escuela, y eso genera otra condición de socialización. O sea, el proceso de socialización del muchacho de secundaria y de prepa es realmente complejo y no lo hemos entendido, pues. Y esa complejidad, cuando algo resulta complejo, difícil de entender y sobre todo muy difícil de resolver, ¿qué es lo que genera? Violencia, agresión, porque vives en un mundo de total confusión, pues el, entonces 5 de cada 10 jóvenes de 18 a 29 se sienten perdidos y sin dirección en términos de sus valores y propósitos de vida. ¿Por qué? Porque van mudando y ya cada grupo social te ofrece un conjunto de valores, un conjunto de propósitos y cambias a otro grupo social, ¿no? En el LinkedIn, el grupo LinkedIn, la plataforma LinkedIn, eh, pues asume que el 7 de cada 10 trabajadores jóvenes eh, tienen mucha ansiedad sobre su futuro, pues, sobre su identidad profesional y sus habilidades futuras. El, Y esto está sucediendo, este 38% de los adolescentes con ansiedad por establecer contactos durante periodos prolongados de socialización eh, en online es muy común, pero también ahorita lo vamos a ver, está sucediendo con los adolescentes que ya no, también presentan ansiedad, tristeza, a veces depresión, a veces melancolía, cuando salen a la naturaleza, cuando van al mar, cuando van a la montaña, cuando están en contacto con la naturaleza, ellos quieren estar en su cuarto con la tableta, ellos no quieren saber de que existen animales, que existen procesos biológicos, ¿no? Ellos están con su tableta, ¿no? Pero es por esa ansiedad que les causa al no tener habilidades, porque salen a la naturaleza y lo que ven es verde, ellos no están viendo naranjos, limas, no están viendo nogales, álamos, no, ellos están viendo nada más verde, porque no tienen forma de interpretar eso, pues porque no tienen contacto con la naturaleza. Eh, entonces, ellos, la mayoría de ellos, cuando les preguntamos, ellos dicen estar constantemente en redes, o sea, en línea están casi siempre. La forma más común de hacerlo es a través del teléfono, ¿no? El, lo cierto es que no solamente los datos de UNESCO, también los datos que nosotros tenemos, que hemos publicado, también indican que las personas, las niñas
y los adolescentes LGBTQ+ son los que más experimentan ciberacoso. Eh, y en un estudio que llevamos a cabo sobre acoso por sesgo, sí resultaban, el acoso por sesgo resulta sesgarse precisamente a las orientaciones e identidades de género, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso, porque si alguno de ustedes tiene un hijo que tenga orientaciones o identidades de género distintas a las que tienen sus compañeros, hay que estar en constante plática con ellos porque ellos son el blanco, pues, ¿no? El foco para, como dicen ellos, mandar el hate, ¿no? Mandar el odio, ¿no? O sea, entonces hay que estar muy atentos de la estabilidad emocional de adolescentes LGBTQ+, ¿no? Y las escuelas también. Entonces, en una encuesta en educación básica que hicimos con 292 estudiantes de secundarias públicas y 3.164 de primarias de cuarto y quinto, en 89 primarias y 49 secundarias aquí en el estado de Sonora, en polígonos de violencia. O sea, se identifican los polígonos de violencia en base a... los polígonos de violencia los identifica el observatorio el Observatorio Estatal de Violencia en base a las denuncias que hay en el Ministerio Público de robo a mano armada, de robo de autos, pero nosotros elegimos uno que eran las denuncias de violencia intrafamiliar como criterio para definir los polígonos de violencia, ¿no? Y comenzamos a medir desconexión moral, supervisión parental, cohesión familiar, acoso escolar y ciberacoso. Eh, y aquí encontramos este. En la parte de arriba están los niños y en la parte de abajo están las niñas. Y dice, menores que han sufrido bullying online o offline en los últimos 12 meses por género y edad. Entonces, ustedes ven que han sufrido, o sea, 7 de cada 10 se han disgustado por haber recibido ese bullying, ciberbullying. Ya sea ciberbullying es online y bullying es offline, ¿no? Eh, el, el- y aunque en el caso de las niñas hay un 65% que se han sentido muy disgustados, ¿sí? El 11 y el 13 estuve un poco disgustado. Es interesante ver que ahora, cuando ustedes ven la línea hacia abajo con los años, ustedes pueden observar que de los 9 a los 10 se mantiene 67, 68, 67, y de los 15 a 16 brinca de 67 a 72. O sea, a través del tiempo también sucede que lo que no te disgusta termina disgustándote cuando tiene cierta frecuencia y cierta intensidad. Entonces, cuando empieza el juego, es posible que seas más impermeable al ciberacoso o acoso o en línea, pero con el paso del tiempo comienzas a ser menos impermeable y más responsivo. Eh, y estos son los menores que han recibido mensajes sexuales en los últimos 12 meses. Es el porcentaje de 11 a 16 niños, ¿no? Entonces están los niños, ¿sí? El, el café, la parte café es, no me ha ocurrido. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un 35% que sí les ha ocurrido, pero de ese 35% de niños, le ocurrió, a 24 al 24% les ocurrió, pero no se disgustaron, solamente el 3% se disgustó de los que recibieron mensajes sexuales. Y cuando lo ven por años, comienzan a ustedes a observar que el porcentaje comienza en los niños más pequeños, no han recibido mensajes, pero en la medida en que van caminando, el número va disminuyendo. En los de 13 a 14 y de los 15
y los que reciben mensajes, pues es un porcentaje, casi llega a la mitad de los 15 a los 16 años de niños que están recibiendo mensajes sexuales. Mm. Que han visto imágenes sexuales en los últimos 12 meses. Eh, entonces, igual es lo mismo, aquí no se disgustó, aquí sí estuvo un poco disgustado y aquí sí estuvo muy disgustado, y a este 44 no le enviaron. O sea, al 56%, el 56% de los niños ha recibido y el 49% de las niñas ha recibido imágenes sexuales. Y de 9 a 10 años, este, el, este 64 no ha recibido, entonces el 36, que es este que sobra acá abajo, sí ha recibido de 9 a 10. Aquí el 50% de 11 a 12 de los niños recibieron mensajes sexuales. De 13 a 14, solamente el 47% recibió mensajes sexuales. Y en el caso de 15 a 16, pues ya se fue para arriba, ¿no? El 70% de los niños recibieron mensajes sexuales, pero el 55% lo recibió, pero no o sea, no se disgustó. No sabemos si le gustó, pero cuando menos no se disgustó, ¿no? Solamente el 2.5 está disgustado por recibir esas imágenes sexuales. Eh, y el uso problemático de las redes se asocia con una disminución del 30% del bienestar mental, que quede muy claro, es bienestar mental. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando medimos con el DAS-21 aumentan los niveles de ansiedad, de depresión y de estrés en el 30%, eh, eh, cuando esto sucede a lo largo de 3 años. Y 5 horas diarias en dispositivos digitales tienen un 71% más probabilidad de experimentar soledad y factores de riesgo al suicidio. O sea, hay que buscar la manera de educar a los niños para que ellos tengan horarios de disfrute. Fíjense cómo ese niño está viendo el teléfono celular y tiene un cordón amarrado al cuello y la otra mano tiene la otra parte del cordón, indicando pues que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que educar a los niños, no quitarles el teléfono, sino educarlos, que haya espacios en los que revisen su teléfono. Es muy complejo esto porque los profesores hacen lo mismo. Mis estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado, mientras están en clase, están revisando, tienen el famoso FOMO, ese miedo a perderse algo en las redes, ese maldito FOMO que acaba con la estabilidad emocional de la gente, que siempre tiene que estar viendo el teléfono porque a lo mejor me mandaba alguien un mensaje y cuando le dices, guarda el teléfono, y dice, no, pero es que, y si me manda un mensaje mi novio, y si me manda un mensaje mi esposa, y mi hijo, y mi nieto, y mi no sé qué, pues que te lo mande. Pues antes no existía eso y todos vivíamos en paz, así que guarda el teléfono y úsalo y revisa tus mensajes solamente en espacios en que tú determines que es importante hacerlo, ¿no? Entonces sí hay que sean en 3 horas, podían ser suficientes para revisar los dispositivos, pero en la actualidad los muchachos están reportando más de 10 horas diarias vinculados a los dispositivos en plan de entretenimiento y socialización, no en plan de trabajo. Esa es otra pregunta que les hacemos a los muchachos. Y en plan de trabajo, las computadoras y los teléfonos celulares se usan menos de 3 horas, entre media hora, 2 horas. Poquitos son entre menos del 10% los que usan más de 3 horas para el trabajo académico, ¿no? Eh, Entonces, estas son algunas de las preguntas que se hacen. He intentado estar menos tiempo en Internet y no he podido. El 55% de los alumnos dicen, no puedo estar menos. O sea, ¿qué quiere decir eso? No, o sea, tiene que ver con adicciones, y todo, pero a final de cuentas, nosotros somos la causa fundamental de esa adicción porque no hemos educado a nuestros hijos y a nuestros alumnos a manejar
el teléfono celular, pues, ¿no? Entonces, ellos se vuelven adictos a esa cosa, pues, porque el teléfono celular te ofrece sonrisas, chistes, corridos tumbados, cantidad de cosas que a la gente le agradan y pues no puede separarse de él. Uso el teléfono en lugares y situaciones en los que no es apropiado. El 34% dice que los usa ahí. En la biblioteca, en el salón, a la hora de la comida, se lo pone a un lado de la mesita y con el volumen a todo para cuando llegue un mensaje poder saltar de la cama y revisar qué fue lo que dice el mensaje. He pasado menos tiempo que el que debería con mi familia o mis amigos por estar en internet, 29%. He sentido un fuerte impulso por comprobar si mi teléfono, para ver si este es el FOMO, comprobar si algo ha ocurrido, el 24%. Eh, y luego este es navegado, aunque no esté interesado en nada, estoy navegando, le estoy dando nomás así, ahí va, ahí va, ahí va, ahí me la paso, ahí me la paso, ahí me la paso, el 23%. Me he sentido molesto si no podía comprobar poder revisar mi teléfono, que es lo que le pasó a la señora de Polanco, ¿no? Su hijo le quitó el teléfono y el muchacho le disparó a la cara y luego le disparó a su hermano también porque no entienden la adicción a los equipos estos, ¿no? No es al equipo, es al contenido social que tienen estas cosas, ¿no? Eh, la franja de edad dejar de comer o de dormir por usar internet. Entonces, fíjense cómo tienen la total, este es el porcentaje, ¿sí? Y el porcentaje es más alto en los niños de 15 a 17, dejan de comer o de dormir por usar internet. Se sorprendió navegando sin estar realmente interesado en lo que veía el 22% de los niños de 15 a 17. ¿Se fijan cómo va subiendo? Esta escalada que sube, el azul fuerte es el total, pues, ¿no? Pero esta escalada que sube, la pudiéramos evitar si aquí abajo, ¿sí? A los 11 años, en la primaria, quinto y sexto, pudiéramos realmente trabajar con educación digital, pues, ¿no? Hablamos mucho de educación para la paz, educación para la ciudadanía, educación para los derechos humanos, pero el foco está en educación digital. En el momento en que podamos hacer que nuestros chamacos usen el teléfono de manera sobria, de manera focalizada, ¿sí? Mucho en esta sociedad va a cambiar, van a disminuir los niveles de violencia, poco a poco van a aumentar los niveles de convivencia y nada más si hiciéramos eso. Vean ahora aquí el de paso menos tiempo del que debía con la familia, los amigos o haciendo tareas por pasar mucho tiempo en internet. Y miren, acá está 24, 19, 13. De nuevo, es una escalada que va de quinto, ¿sí? Hasta la salida de la preparatoria. Y luego vean intento pasar menos tiempo en internet sin lograrlo. Comienzan a intentarlo en la primaria, lo intentan en la secundaria, pero en la prepa ya no lo lograron, ya va cayendo el porcentaje y si te vas a la licenciatura, pues va a ser todavía mayor. Y eh, la soledad en la que viven nuestros estudiantes y nuestros alumnos en la era de la hiperconexión es terrible, pues. Y la mayoría de nuestros estudiantes de secundaria y de prepa no pueden distinguir entre noticias reales y las noticias eh, que que son creadas, pues, ¿no? Eh, no pueden mantener la atención en tareas prolongadas. Tan es así que nuestros alumnos en la licenciatura atienden al pizarrón a lo que está diciendo y cuentan hasta 10, yo creo, y luego ya están con el teléfono otra vez y luego vuelven y cuentan hasta 10. Pues, y eso no se llama multitarea. Las multitareas no existen, que no los engañen. Nadie puede hacer multitareas. Siempre que tienes aquí tres o cuatro cosas que hacer, cuando vas para una, ya no estás con las otras. Cuando vas con las otras, ya no estás con las unas. O sea, el cerebro no tiene esa capacidad de estar en cuatro cosas a la vez. Cada vez que te focalizas en una, es muy difícil que te mantengas en las otras. Eh, y este es el asunto, que ante tanta diversidad en el mundo social que existe virtual y ante la diversidad también que existe en el mundo presencial, las conexiones que se generan son superficiales. O sea, no hay intimidad, pues, o sea, el gran problema
de estos momentos es la falta de intimidad y las conexiones sociales que establecen los de secundaria y preparatoria y los jóvenes son muy efímeras, superficiales, o sea, no hay compromiso, no establecen compromiso porque el compromiso requeriría quedarse en ese lugar por un tiempo indeterminado y comprometerte con ese grupo social, ¿no? Y la capacidad de promedio de atención ha disminuido 12 segundos en 2008 a 8 segundos en 2023 con el uso de los dispositivos. Cada vez tienen los alumnos menos capacidad de poner atención. Y no, y ahí hay que estar muy atentos porque no son niños hiperactivos, ni no, son niños que en vez de chupón le dieron el teléfono y desde entonces están vinculados al teléfono y tienen problemas visuales y tienen, si además les ponen audífonos, pues problemas auditivos por el uso casi de toda la vida de esos artefactos, ¿no? Eh, Ahora los alumnos pasan, esta generación que nació del 2000 para acá, pasa el 30% menos tiempo en interacciones sociales cara a cara. No les gusta ir a fiestas, no les gusta interactuar y cuando lo hacen tratan de hacerlo a través de videoconferencia donde no sea posible la interacción presencial porque no tienen habilidades para eso, ¿no? Y aquí de nuevo otro dato sobre las 5 horas han sido como el eje, 5 horas. O sea, les pueden preguntar a todos a sus alumnos que le digan quién pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, cuatro, y 5 horas es el límite. A partir de las 5 horas, en procesos de entretenimiento, juegos o interacción social a través de redes sociales en el teléfono, van a marcar la diferencia. Y en el caso que se está presentando aquí se refiere a la precisión de de interpretación de emociones faciales. Se vuelven menos capaces de interpretar las emociones faciales de los otros, pues nuestros gestos, nuestras formas de relacionarnos a través del lenguaje gestual y postural. El, bueno, en lo que he venido diciendo es eso, los vínculos sociales son más superficiales y de corta duración. Eh, ya no quieren, o sea, ustedes, los adultos, los sacan de vacaciones, pero cuando van de vacaciones, van en el carro con el aparato, interactuando socialmente con sus grupos sociales, llegan al lugar y difícilmente pueden llevar a cabo caminatas, hiking, subir una montaña, ir a apreciar un lago, nada, nada de eso. O sea, el asunto es que no tienen esas posibilidades ni les interesa, pues, porque están conectados en todo ese tiempo. Y el FOMO, pues, es esto, ¿no? Miedo a perder la conexión, que les decía yo que ese FOMO es terrible, porque le llamamos así a ese concepto que se vincula con la adicción al Internet y el uso, porque hay un uso problemático del Internet que está a las 5 horas, ¿de acuerdo? Y después de allí comenzamos a hablar de adicción a las redes sociales, adicción a los juegos, adicción al Internet, ¿no? Cuando hablamos de adicción al Internet, no es adicción a Telcel o adicción no, es adicción a los juegos y a las redes. Eh, y pues esos adolescentes comienzan a tomar a las redes sociales y a la retroalimentación que reciben de ellos como la parte más relevante de su existencia. Por eso su estado de ánimo, sus procesos cognitivos, sus visiones y expectativas acerca de la vida, transforman sus valores. ¿Por qué? Porque están vinculados a los likes, están vinculados al número de seguidores, están vinculados a eso es lo que les da a ellos capacidad de atracción. Y ellos comienzan a seguir a los grandes youtubers, a los grandes tiktokers, a todas estas personas que tienen miles o millones de seguidores porque presentan pues no, cosas que pueden ser irrisorias, que pueden ser divertidas, y en muy pocos casos
alguien va a seguir a un TikToker que se dedique a resolver ecuaciones de segundo grado con dos, tres incógnitas, raíces cuadradas, elevación a potencia, pues por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Research Gates, pues estamos nosotros y nosotros nos seguimos en el Research Gates, pero porque nos interesa ese mundo vinculado al desarrollo de la investigación y la generación de conocimiento, ¿no? Eh, y por supuesto, lo que hacen la mayoría de nuestros muchachos, de nuestros alumnos, de nuestros hijos, es eso, precisamente, usar las redes para establecer sistemas de comparación y comenzar a exigirnos a nosotros como profesores, como padres, como personas, exigirnos los criterios, los elementos que sean necesarios para verse como ese perfil que a ella le gusta, pues, ¿no? Entonces, siempre van a estar generando esos sentimientos negativos y hay que preguntarles a ellos, ¿por qué andas triste hoy? No, es que vi que la fulanita de sexto grado tiene más seguidores que yo, pero en su perfil está ella con ciertas características de vestimenta, cierto tipo de expresiones, y ella consigue más seguidores que yo. Entonces yo voy a comenzar también a presentarme así y a hablar así para tener más seguidores. Todo eso hay que tenerlo mucho en mente nosotros porque necesitamos tratar de educar esos procesos porque se generan muchísimas comparaciones que pueden ser letales, pues, ¿no? Eh, eh, entonces, las relaciones, les cuesta mucho trabajo a los jóvenes manejar el rechazo y manejar el conflicto, y por eso, ahora que estamos trabajando, nosotros seguimos trabajando toda esta investigación surgió en la era anterior a esta etapa que estamos viviendo, que es la de la inteligencia artificial y la robótica, porque ahora los chamacos están usando la inteligencia. Hay que ahora cambiar nuestros sistemas de investigación para averiguar qué tanto estos elementos de los que yo estoy platicando están ahora reforzados y manejados a través de la inteligencia artificial. O sea, ese va a ser es otra problemática que no está aquí, pues, ¿no? Lo que estamos hablando son estas investigaciones que hicimos en el 22, en el 23, en el 20, en el 21, pero lo que está sucediendo en este momento es otro mundo, porque ya la mayoría de los chiquillos, antes era difícil que se pudieran incorporar al ChatGPT. Ah, no, pero ahora lo hacen en pues el WhatsApp tiene inteligencia artificial y ahí los chiquillos ya están trabajando con inteligencia artificial. O sea, digamos, estos datos, aunque tienen 3 o 4 años, ya no corresponderían con la condición, se ha modificado mucho con la introducción de la inteligencia artificial, con la introducción de manera masiva y uso popular de las inteligencias artificiales que difieren entre ellas, pero que los niños consumen como si fueran la misma, ¿no? Eh, y esto está afectando mucho a los chiquillos, esto que les decía, la baja autoestima y la ansiedad, pues porque quieren tener vidas perfectas como las que están viendo ahí. Y eso ya lo habíamos visto nosotros antes de que cuando hicimos estudios sobre bienestar y calidad de vida en secundaria y en preparatorias en los años 70, 80, ya veíamos esta cuestión de la comparación constante y el impacto de la comparación sobre la ansiedad y la bajoestima. De hecho, el doctor Tannery trabajó con el modelo de Cumming en varios estudios y ya lo conocíamos, pero ahora la comparación a través de las redes es inmensa y cada vez afecta más a los chiquillos, pues, ¿no? Y como por lo que les venía diciendo, pues, es mucho más fácil vivir en una vida deslizándose socialmente. O sea, transitando entre diferentes grupos de identidad y de pertenencia para encontrar nuevas conexiones y no comprometerse, pues, ¿no? Eh, y claro, eso ha venido a afectar no solamente su comportamiento social, sino también la alimentación, la relación con la naturaleza y el consumo, pues, ¿no? Eh,
Eh, y pues ustedes pueden ver ahí las tasas de trastornos alimentarios. Yo creo que ya rebasamos ese 22,7%. Yo creo que ya estamos en 3 de cada adolescente o adulto joven tiene problemas de trastornos alimentarios. No solamente bulimia, sino el, problemas asociados a los consumos de colesteroles. No tanto tampoco obesidad mórbida o no, sino trastornos alimentarios que deterioran su salud, pues que hacen posible la diabetes, que hacen posible la hipertensión, que hacen posible enfermedades de tipo inmune, pues, ¿no? Eh, porque el cuerpo se ha convertido en objeto de consumo y de manipulación. Ese es el problema. El asunto es que el cuerpo dentro de las redes, y si ya en el mundo presencial había estereotipos, prejuicios y creencias vinculadas con la corporeidad, en el mundo digital se elevaron a la potencia y convirtieron al cuerpo en ese objeto de consumo y de manipulación, de tal manera de que ustedes pueden ver cómo se vende los cuerpos magros se venden diferentes a los cuerpos obesos, diferentes a los cuerpos obesos mórbidos, los cuerpos, y cada uno de estos cuerpos tiene que ver también con su estatura, con su tono de piel, con su cara, las características de su cabellera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, lo que tenemos que entender es que en este mundo, igual que en el mundo presencial, el cuerpo forma parte del consumo, ¿no? El, Y esto, no quieren ir al mar, no quieren ir a la zona serrana, no quieren ir a buscar bellotas a nogales, no quieren salir a pescar, no quieren salir a dar un paseo en bicicleta en la zona rural. Entonces, ¿y eso qué trae consigo? Pues síntomas depresivos, porque a final de cuentas todo eso se los va a cobrar la realidad, pues se van a ir quedando solos y solas con su aparato y va a haber problemas porque ya no se relacionan con la naturaleza y la relación con la naturaleza y con el arte, con la ciencia, es un elemento fundamental para mantener el equilibrio psicológico, ¿no? Eh, este, y bueno, el consumo es algo bien importante. En el consumo, los adolescentes de secundaria y de prepa, el asunto es conseguir el objetivo, nada más, presentarlo y tirarlo a la basura y seguir con el siguiente. Eh, por eso ellos se sienten insatisfechos o vacíos, porque quieren ese zapato Nike y cuando lo logran, ya hay otros 3 o 4 más avanzados y ahora quieren, o sea, pues ya ya. No, pues ahora me voy a poner, en lo que piso estos, me comienzo a conseguir aquellos que ya salieron, ¿no? Entonces se vuelve una necesidad compulsiva, pues, por mantenerse al ras de los procesos de consumo. Ya salió el iPhone 17 Pro, ¿no? Pues ese es el bueno. Y cuando Apple anuncia el 18 y ya puede ser este el bueno, le duró un año, hay que venderlo en lo que sea para conseguir el 18, ¿no? Porque no podemos quedarnos atrás, porque el consumo es elemento fundamental de jerarquía social, pues, ¿no? Este asunto es bien importante, algo que en los 70, me acuerdo yo, a finales de los 70, principios de los 80, cuando hacíamos investigación de crianza, les decíamos a las mamás que lo primero que tenían que estimular en su niño era la capacidad de demora, porque los niños que aprenden a demorar son niños que aprenden a tomar decisiones, que focalizan bien la problemática y pueden resolver. Cuando los enseñan a demorar, que aprendieran a demorar por el alimento de pecho, aprendieran a demorar por la papilla, que aprendieran a demorar por la salida en el carrito, que aprendieran a demorar por colocarlos en la cama, o sea, todos los elementos que comenzaran a generar demoras que fueran incrementándose lentamente para que el niño aprendiera a demorar. Pues ahora hay una baja capacidad de demora. Y ese es un gran problema, porque el que no sabe demorar, ustedes lo han visto en las filas, ustedes lo ven diario ahí, donde sea, con niños de secundaria, de prepa, no pueden demorar
porque se ponen violentos y agresivos o rompen la regla, desafían, acaban con la norma y quieren que les sea resuelto de inmediato lo que van a lo que fueron, pues, ¿no? El- entonces, el, esto. De esto se han apropiado mucho todos los sistemas de consumo, porque saben que los adolescentes, ¿sí?, van a gastar dinero en experiencias y productos instagramables. Si no lo puedo subir al Instagram, no tiene caso que lo compre. No tiene caso hacer el viaje, no tiene caso subirme al avión. O sea, no tiene caso. O sea, todo lo que consuma tiene que entrar a las redes y tiene que tener la valoración y el carácter suficientemente importante para colocarlo ahí. Si no, no tiene caso consumirlo. Entonces, pues casi todos están abrumados por las opciones disponibles en sus vidas. O sea, tienen que tomar, o sea, es demasiado lo que ven y tenemos que educarlos, hacerles ver que de todas esas opciones, la mitad no tiene sentido y la otra mitad hay que analizarla porque no tiene, o sea, a la otra mitad no tenemos, a la mitad de la otra mitad no tenemos acceso, pues, ¿no? Entonces, pues esto sí, o sea, la mayoría de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de nuestros alumnos, no saben freír un blanquillo, no saben cambiar una llanta, no saben lavar un carro, no saben preparar unas papas, no saben nada, no saben coser un calcetín. Entonces, todas esas habilidades y sobre todo esto último, no saben administrar un presupuesto porque no les han enseñado economía, cómo diseñar cómo ahorrar, cómo diseñar un presupuesto. Entonces, la mayoría de nuestros jóvenes, tanto en la licenciatura en educación como en la licenciatura en psicología y como otras muchas licenciaturas, tienen la incertidumbre de su futuro laboral y mucho de esa incertidumbre está vinculada con el cuánto vamos a ganar. ¿Sí? ¿Qué tanto tengo que hacer y cuánto voy a ganar? Porque si tengo que estar más de 8 horas ahí para ganar poquito, no quiero ese trabajo, prefiero juntar botes, prefiero ir a buscar cosas para vender, pero no, yo no puedo estar en un trabajo eh, en donde no pueda ejercer mi capacidad social dentro de las redes, ¿no? Eh, ustedes lo van a ver, la mayoría de los millennials y la generación Z están estresados o ansiosos la mayor parte del tiempo. Uno los ve y les dice, deja de mover los pies, te vas a lastimar las rodillas, deja de mover las piernas, te vas a lastimar la cadera, deja de estar moviendo la cabeza, o sea, tienen una cantidad de tics y de posibilidades, siempre están en constante golpeteo que es parte de ese proceso ansiolítico que ellos tienen, ¿no? Y gran parte del aumento de peso en ellos tiene que ver con el colesterol malo que se genera en los procesos de estrés, ¿no? Eh, entonces, y esto es cierto, pues, o sea, pero esto nos pasa a todos. O sea, como yo les decía, las investigaciones que ahorita tenemos nosotros están siendo útiles para algunas investigaciones actuales, pero para investigaciones en el 2030 se me hace que ya no van a ser muy útiles porque necesitamos comenzarnos a focalizarnos en investigaciones, no sobre el uso de juegos y el uso de redes, sino cómo en el uso de ambas tiene que ver la inteligencia artificial y la robótica. Eh, y algo que tenemos que estar también muy atentos es al síndrome de burnout que está muy presente a temprana edad ya en los jóvenes cuando están laborando. El, Esta es otra cosa, como siempre están tratando de ser mejor que otros, cuando logran estar en una jerarquía alta, acabamos de publicar junto con el grupo de investigación de Brasil un estudio sobre el síndrome del impostor, porque cuando llegan a estar en ese nivel, pues resulta que no lo merezco, que no es para mí,
que debería ser para otro, alguien que tenga más habilidades que yo, alguien que no sea negro, que sea rubio, alguien que no sea tan flaquito como yo, que sea más gordito, alguien que no sea tan alto como yo, que sea más... O sea, se inventan cosas y el síndrome del impostor de verdad es un gran problema. Fíjense nada más, 9 de cada 10 estudiantes o profesionales de alto rendimiento, cuando llegan ahí dicen, no, es que no, yo no me lo merezco, yo no debo de hacer eso. Eh, ¿Cómo es posible que reporten sentimientos negativos sobre sus logros después de ver perfiles de éxito en LinkedIn o en Instagram? O sea, claro que si yo entro a ResearchGate, va a haber perfiles de super éxito, pero ¿y eso qué? Pues ellos habrán hecho su vida y tendrán sus hijos, sus nietos, sus esposas, pero cada uno de nosotros tiene su vida y tiene que seguir sus objetivos muy claros en su contexto social, en su vida familiar, en su contexto de barrio, siempre perfilando hacia dónde quiere uno enfocarse y dirigir sus esfuerzos, ¿no? ¿Qué se necesita? Pues se necesita eso. Lo primero, se necesita que padres y cuidadores, educadores, psicólogos, primero empecemos con la alfabetización digital, porque una vez que hagas eso, esa alfabetización va a implicar comunicación empática, flexibilidad cognitiva, inteligencia emocional, o sea, la alfabetización, el control, enseñarle a los estudiantes, educación digital sería alfabetizarlos digitalmente, sería importante y afectaría todos estos elementos, ¿no? El, tenemos los enfoques parentales, el enfoque autoritario, pues el enfoque autoritario pues limita el desarrollo de la autonomía y la toma de decisiones independientes, o sea, quitarle el teléfono al chamaco, ponerle una cantidad de filtros, quitarles el internet de tal hora a tal hora, pueden ser útiles si está dentro de un programa educativo, pero no de un programa de autoridad, pues, ¿no? Sino dentro de un programa de autoridad. ¿Para qué? Y acordado con el niño, ¿no? Acordado con él, oye, mira, la única forma en que se puede hacer esto es así. ¿Cómo ves? ¿Estamos de acuerdo? Lo hacemos juntos. Y laissez-faire, pues ahí es cuando a la mamá, al papá, al profe, es el profe que dice, no, yo doy química, no vengo a cambiar pañales, fíjate nada más. No, pues que la enseñanza digital que se las enseñe a alguien que sepa. Yo me la llevo todo el día en el teléfono, me gusta escuchar corridos tumbados, me gusta ver pornografía, me gusta eso. Ah, bueno, pues eso me gusta a mí, yo lo hago y los chamacos, yo vengo aquí a enseñarles química. No, pues ¿qué es eso? Pues no. O sea, tú vienes aquí a formar ciudadanos y la educación digital es algo que ellos tienen que observar a través de aprendizaje vicario, cómo tú te manejas con el teléfono, ¿no? Y el enfoque de sobreprotección. eh, para establecer estas relaciones se necesita fomentar la autonomía, tener esa comunicación con los jóvenes, desarrollar intereses compartidos en el mundo. Cuando se dice desarrollar intereses compartidos en el mundo digital, oigan, no estamos diciendo simular. No, no estamos diciendo simular o hacer creer que tienes esos. No, no, si tienes los intereses en algo, en algún punto vas a coincidir algún interés digital tuyo con los niños de secundaria. Ah, pues ahí empieza. Ahí haz el primer nudito con el que después te vas a seguir cosiendo hacia adelante, ¿no? Pero no simular, porque ellos se dan cuenta de que estás simulando, de que estás inventando intereses y ¿qué van a hacer? Rechazarte. Promover el equilibrio entre lo digital y lo presencial, abrirse a temas de salud mental, eso es bien importante, o sea, abrirse a los problemas de depresión, de ansiedad, de estrés, síndrome del impostor, el FOMO. Colaborar en proyectos intergeneracionales. Esto ya lo ha hecho Kitsia, ¿sí? Y es lo que hablábamos el martes pasado con Cristian, la generatividad, o sea, llevar a la gente mayor a que les platique sobre aspectos vinculados con su vida cotidiana, con sus aprendizajes diarios, no tanto con aprendizajes académicos, no, con la vida cotidiana, practicar la empatía, establecer expectativas realistas y flexibles, sobre todo esto, ¿no? Fomentar la resiliencia, que lo hemos estudiado ya con Juan Carlos, hemos estudiado la resiliencia educativa en nivel medio superior,
y mantener la mentalidad del aprendizaje continuo. Pues muchas gracias, eso es todo, les agradezco mucho el que hayan estado atentos, el que hayan compartido conmigo este momento que me parece a mí que es importante pues reflexionar sobre de esto, es importante siempre estar